Y a partir de aquí todo es toxicidad. Buenas, y Phil Spencer ha vuelto a poner sobre la mesa el debate, el tema de los juegos narrativos en Xbox, ¿vale? Típico juego que se acerca mucho más a una experiencia cinematográfica, no necesariamente que sea un juego, digamos, en piloto automático, ¿de acuerdo? Sino que se basa mucho en la narrativa, no tiene mucho poder en lo que es la historia en sí más del videojuego que en lo que es darte 200 o 300 horas de juego, que se centra mucho en ser una experiencia única. Es una clase de videojuegos que se ha demandado mucho en Xbox y todo eso, pero no porque tengan falto de género, sino porque es posiblemente uno de los géneros que más les falte por explotar, ¿no? Aquí siempre hay un debate bastante interesante que analizar y en el que profundizar, más allá de las palabras de Matt Booty, que también las veremos ahora. Y ahora vamos con el tema de los juegos tipo narrativos, ¿vale? Phil Spencer deja claro, ahora vamos con sus palabras, que habrá más juegos de ese estilo en esta generación que en prácticamente todas las anteriores generaciones de Xbox, ¿vale? Ya de por sí con lo anunciado podemos hacernos una idea de que eso va a ser así, es decir, ya hay muchos juegos que tienen un peso narrativo en lo que es el desarrollo del videojuego bastante grande anunciado, y bueno, muchos juegos que todavía son una pequeña incógnita, ¿vale? Todavía nos falta que saber muchos detalles, pero en primer lugar, los juegos single player nunca han estado en peligro dentro del ecosistema de Microsoft, y mucho menos juegos que aporten un poco más de historia. Bien es cierto que juegos tipo State of Decay y algún juego de esa clase siempre se le ha echado un poquito más en falta esa profundidad, ¿no? Pero eso es algo en lo que Microsoft lleva trabajando ya bastante tiempo. Sin embargo, vuelvo a decir lo que dije hace tiempo en un vídeo: no esperéis que Microsoft sea Sony, y no esperéis de Sony que sea Microsoft, porque si un usuario de Sony se piensa que en algún momento por hacer un par de shooters o hacer un par de RPGs de first party van a ponerse al nivel de Xbox, pues lo tienen complicado. Igual que Xbox, en cuanto a lo que son juegos estilos narrativos y esa clase de cosas, competirá efectivamente, pero no va a ponerse a esa altura de un día para otro, porque eso es un trabajo de años, eso es algo que se ha ido sembrando con el tiempo, y evidentemente eso cuesta asentarlo, pero evidentemente Microsoft tiene que dar esa alternativa de videojuegos, porque ya de por sí va a dar alternativa para todos los gustos, salvo quizá géneros de deporte que están polarizados por otras marcas, ¿no? Pero en prácticamente todos los demás géneros Microsoft va a tener first party para aburrir, y eso la verdad que es un debate que también me interesa saber un poco a la inversa, ¿no? ¿Por qué en el caso de PlayStation concretamente, o en el caso de Nintendo, no se suelen pedir esa clase de videojuegos que ellos no tienen? Por ejemplo, hemos hablado del tema de los shooters, lo que es Sony en este caso, bueno, y Nintendo en cierto grado también, pues lo que es el tema de los shooters, Nintendo en menos grado, hay que decirlo, pero en el caso de Sony, los shooters, desde la desaparición del Killzone y todos esos videojuegos, ¿en qué ha quedado específicamente ese género? Si prácticamente ya ni existe, y no veo a mucha gente diciendo que le hacen falta shooters. ¿Sabéis por qué? Pues porque precisamente los Call of Duty, esa clase de videojuegos, llegan a PlayStation. Y aquí le quiero volver a dar la vuelta a la tortilla. En el caso de Xbox es en plan, no, es que no llegan juegos de corte narrativos. Pues sí, llegan todo lo que son las third parties, como los juegos tipo Hitman, Yakuza Like a Dragon, como esos videojuegos, llegan todos a Xbox. Es decir, esa clase de videojuegos, Resident Evil y demás, que también tienen ese toque cinematográfico por momentos y tal, aunque específicamente Resident Evil quizá no tanto, pero ya me entendéis, esa clase de videojuegos, ¿no? Acción, aventura, tercera persona y tal. Esa clase de videojuegos llegan a Xbox, y ahí es algo que en el lado contrario siempre vemos como que en plan, no, el tema de los shooters está cubierto, no les hace falta porque salen todos los multiplataformas, pero en el caso de Xbox es como que me da la sensación de que los Tomb Raider y todos esos videojuegos nunca han salido en Xbox. No sé, es algo que también de cara a la comunidad deberíamos de tener en cuenta, que los multiplataformas llegan en más de un 90%, bueno, es decir, por eso son multiplataformas, pero me refiero, el 90% de los videojuegos son compartidos, y muchos de ellos son los mejores videojuegos de cada año, ¿no? Red Dead Redemption 2 y todos esos videojuegos han llegado y seguirán llegando a Xbox, así que
En ese sentido me asombra un poco el discurso tan habituado que hay a eso. Una cosa es que los first party de una compañía y de otra tengan fijación en géneros que precisamente esos first party no lanzan en la contraria. Sony, vuelvo a decir, lo que son RPGs, por ejemplo, no lanzan, bueno, lo que son RPGs en general, Sony prácticamente no lanza. Siempre tiene lo que son las third party o exclusivas temporales que va rascando de aquí a allá, pero de lo que son first party de Sony, que no vengan de Sega y todo eso, exclusivas rebotadas o compartidas o temporales, no tiene prácticamente. ¿Que tiene algunos muy buenos? Sí, tiene algunos muy buenos, pero en eso Microsoft está especializado y tiene a los mejores estudios ahora mismo para hacer esa clase de videojuegos. Lo mismo que en el tema de los shooters, ¿vale? Tiene a los mejores estudios que hay en el mundo. Cada uno evidentemente tiene a lo mejor en algo, así que eso siempre hay que tenerlo muy presente antes de hablar de esta clase de cosas, que evidentemente tienen que ofrecer un catálogo lo más amplio posible, y en ello está Microsoft precisamente, ¿no? Lo que ha dicho Phil Spencer sobre este asunto en particular es lo siguiente. Lo comentaba en una entrevista. Dice que desde Xbox están pensando en el desarrollo de juegos AAA centrados en la narrativa para un solo jugador. Abro comillas, esto es lo que dice Phil Spencer. Creo que probablemente estemos construyendo más de esos ahora que lo que hemos creado en la historia de Xbox. Los titulares de la plataforma, ya se trate de suscripción, dispositivo, hardware o tienda, están invirtiendo activamente en cosas nuevas y probablemente más riesgosas, porque si funciona obtendremos valor al traer a jugadores al ecosistema, y eso es algo muy importante. La última parte lo que dice básicamente es que necesitan de esa clase de videojuegos para atraer a jugadores que precisamente en plataformas como PlayStation y eso están muy apegados a ese género, a lo que son títulos más de temática, AAA, narrativa, de corte cinematográfico. Eso evidentemente ellos no lo van a perder de vista porque es el mayor atractivo para muchos de esos jugadores. Yo de hecho lo he repetido muchas veces en el canal, un videojuego con el que se va a liar parda es el Hellblade 2, precisamente porque es de esa clase de videojuegos, es algo demasiado tocho, es algo demasiado llamativo precisamente para ese público que seguramente cuando vea que no va a salir de la plataforma de Microsoft, de lo que es su ecosistema, pues seguramente lo empiecen a pedir o seguramente tengan que dar el salto al ecosistema Xbox, y eso va a acabar sucediendo, os lo digo ya, sí o sí. Evidentemente eso Microsoft tiene que plantarlo, no solo de cara al usuario final de Xbox, sino de cara a atraer nuevos jugadores, y ahí es donde entra siempre lo del Game Pass y toda esta clase de cosas que tiene que ofrecer precisamente esa variedad. Por eso Microsoft está básicamente pescando de todas partes, ¿vale? Ahora mismo se está hablando incluso de que podrían estar buscando estudios en plan asiáticos, de Sudamérica, en fin, India, es decir, buscar cosas un poco más alternativas. ¿Para qué? ¿Por qué están buscando esa clase de cosas? Para llegar a más público. Y ahí los juegos tipo narrativos evidentemente tienen un nicho de público muy grande. Aquí evidentemente saldrá el típico ventajista, el típico a posteriori de decir aquello de no, pero no decís que los pelijuegos son muy malos, que eso no os gusta nada. Vuelvo a decirlo, la principal idea de crear esa clase de videojuegos y de manera exclusiva por parte de sus estudios es precisamente atraeros a vosotros, a los que ahora estáis diciendo en plan no, pero no decís que los pelijuegos nos gustaban, ahora que, pues que ahora a ti te van a traer con esos videojuegos al ecosistema. Esa es la estrategia de Microsoft. ¿Veis que es fácil? ¿Veis que es fácil y que es sencillo? A quien no le gusten esa clase de videojuegos, a mí me gustan, pues no lo jugará, o lo jugará en el Game Pass, que los va a tener ahí para disfrutarlo sin costo adicional, y evidentemente pues eso, te guste más o te guste menos el género, lo vas a tener ahí, ¿no? Vuelvo a decir que Microsoft no está falto de ese tipo de videojuegos, y hablando de Game Pass y de ese tipo de videojuegos, recordad que entre otros la Plague Tale Requiem, la secuela de la Plague Tale, va a salir de día 1 en el Game Pass, y es de esa clase de videojuegos de corte cinematográfico, narrativo, oscuro, adulto. Esa clase de videojuegos llegan a Xbox. ¿Nos venden un discurso completamente contrario a ello? No, sencillamente Xbox no tiene estudios especializados o cerrados a esa clase de videojuegos. ¿Que hace juegos de ese estilo? Sí, hace juegos de ese estilo, pero no está en esa especialidad, vamos a decirlo así, ¿no? Y bueno, pues aquí
tenemos que tener en cuenta ese punto. Luego hay otra cosa que es el tema de la libertad creativa. Evidentemente a Microsoft se le acusa muchas veces de que no hace esa clase de videojuegos, no hace videojuegos en plan narrativos y todo eso, no hace ese estilo de juegos precisamente porque ellos en lo que están pensando es en hacer juegos tipo servicios, en hacer juegos que te duren un mogollón de horas y en irlos actualizando. Véase caso Sea of Thieves, véase caso juegos de... en fin, muchos juegos de los que saca Microsoft. Mirad lo que están haciendo de hecho con el Gears, que es un estilo de juego con toque cinematográfico y que están actualizando y metiendo cada vez más contenido. Es una auténtica maravilla, o sea, es que es perfecto realmente como lo hacen. Pues ahí hay un error de discurso. Microsoft evidentemente necesita esa clase de videojuegos, necesita juegos de largo plazo, porque evidentemente si tú quieres mantener un Game Pass, quieres mantener una suscripción, no puedes decirle al público, toma, una experiencia maravillosa de juego, pero a las 20 horas se acabó. Y si quieres hacerte los logros y eso, puede que te llegue a 30-40 horas, como mucho, muchísimo en según qué casos. Y claro, pues evidentemente si tú le ofreces eso a los jugadores, sí, se lo van a pasar muy bien, van a tener una experiencia única, pero no van a volver a suscribirse. Por eso Microsoft tiene que hacer mucho hincapié en que los juegos den para el largo plazo, pero vuelvo a incidir en que no por ello están evitando sacar el otro estilo de juego, que evidentemente pues ahí tenemos casos como el Perfect Dark, como el Starfield, ¿vale? Es decir, y Starfield, fijaros qué nombrecito lo que puede salir de ahí. Lo dicho, juegos tipo Elder Scrolls y todo eso va a llegar a Xbox y van a ser juegos con mucha carga narrativa y esos van a estar ahí, tanto exclusivos como no exclusivos. Hablando de juegos con carga narrativa, están detrás de Kojima. Microsoft está ni más ni menos que detrás de Kojima. Más carga narrativa que el tío ese no va a dar absolutamente nadie nunca, porque ese tío, bueno, en fin, con todo mi respeto a Kojima, pero ya sabía en qué sentido lo digo, ¿no? Que muchas veces digamos se viene muy arriba con todo eso, y Microsoft precisamente en el caso de Kojima, una de las cosas que están haciendo mucho hincapié, todas las informaciones que hay, es que lo podrán fichar precisamente porque le van a dar libertad total como creador, le van a dar libertad total como creador. Y eso es importantísimo, que tengas libertad, que al final en Microsoft cuando llegues al ecosistema Xbox y te empieces a fijar en sus exclusivas o los juegos que tienen al Game Pass, ¿qué es lo que te encuentras? Variedad. Y la libertad creativa es clave en ello, porque evidentemente sí, está muy bien que todos los videojuegos exclusivos que tengas respondan más o menos a unos patrones parecidos. No me parece mal, sobre todo en cuanto a los controles y eso, pues está bastante bien. Pero ¿qué es lo que sucede? Que te da la sensación siempre de estar jugando al mismo videojuego. Y eso a mí me parece bien que en este caso opten por dar esa libertad creativa que permita precisamente experimentar un poco todo eso, ¿no? Eso es de lo que ha hablado Phil Spencer y Matt Booty, que decía lo siguiente sobre lo que son juegos, desarrollos tipo como servicios y la libertad creativa. Decía lo siguiente: no tenemos ninguna dirección o mandato, este es el jefe de Xbox Game Studios, ¿vale? O mandato que diga que cada juego tiene que ser un juego continuo y sostenido. Lo dicho, juegos bajo servicio, juegos que cada vez van añadiendo contenidos y todo eso. Comentó el propio Booty, por ejemplo, Psychonauts. Podría haber un Psychonauts 3, pero no le voy a decir al diseñador Tim Schafer que lo haga. Conociendo la historia de los juegos que hace, no creo que vaya a hacer un juego que tenga temporadas y dure 5 años. Ha explicado sobre la aparentemente libertad creativa que tienen los desarrolladores de Xbox Game Studios. Evidentemente, hay mucha gente que este discurso no os lo va a dar, os va a decir que Microsoft está potenciando que todos los videojuegos sean bajo servicio, que todos los videojuegos sean interminables y todo eso. En primer lugar, que no termino yo de ver cuál es el punto malo de que haya videojuegos largos y que tengan contenido actualizado, porque ahí tenemos, insisto, el caso del Gears, es un juego que están actualizando, caso Sea of Thieves, están actualizando y tienen un mogollón de gente jugando. La gente cuando se gasta su dinero en un videojuego o está mucho tiempo suscrito a un servicio, lo que quiere es tener una continuidad, quiere tener, digamos, un contenido siempre creciente, ¿no? Tener algo a lo que echar mano siempre, sentarse en su consola y no complicarse la cabeza, seguir con ese videojuego y seguir dándole horas de vida a aquello por lo que ha puesto pasta, y eso es muy importante. Pero evidentemente Microsoft no va a coartar ninguna clase de libertad creativa ni va a renegar de ninguna clase de género de videojuego. Y eso, en cuanto a géneros y tal, lo vuelvo a decir,
Que me vengan con la murga de que todo shooter, todo lo que sea, no sé cuánto, pues ya lo diremos a final de la generación. ¿Qué final de la generación? Seguramente para 2023 ya los choros nos tengan montados en un barco, pero no por nada, porque es que veis el catálogo que tiene lanzado Microsoft para este año. Solamente pararos a pensar un poco. Te ha abarcado los juegos de estrategia con el Age of Empires, te ha abarcado el Flight Simulator, te abarca el Psychonaut 2, ahí tenéis plataformeo, te abarca juego de conducción, el Forza Horizon, y te abarca ahora pues lo que es el Halo Infinite. Ahí tenéis un shooter que, por si alguien se lo ha perdido, también tiene una carga narrativa bastante interesante, pero eso, la gente tiene la idea de que el Halo precisamente es un juego de avanza, dispara y poquito más. No va por ahí la cosa, pero bueno, ahí lo dicho, los prejuicios van a tardar muchísimo en irse. Y luego, pues para el 2022 lo que hemos comentado, As Dust Forks, ¿vale? Que parece que saldrá el próximo año, un juego con carga narrativa, es un pelijuego, eso sí que es un pelijuego con todas las luces. As Dust Fall, pues ahí tienes un pelijuego. Tienes el Redfall, un cooperativo que podrás jugar cooperativo o single player, mundo abierto, en fin, juego de Arcane, lo que os podéis esperar de un juego de Arcane. Una diversión asegurada prácticamente. Luego nos encontramos con el Forza Motorsport, ahí tenéis otro juego de conducción, pero esta vez bajo la simulación, arcade y simulación, por si alguien no se ha quedado contento. Y luego pues a final de año tendríamos el Starfield, que poquita cosa. Y luego te encuentras que si Fable, que si no sé qué, no sé cuánto. Os dais cuenta de que muchos de esos videojuegos abarcan tanto calidad narrativa como acción, como toda esa clase de cosas, pues eso la gente todavía no lo ve o no lo quiere ver. Pero es que simplemente el problema es lo de siempre, que se fijan exclusivo. Dejamos a un lado todos los juegos de corte, aventura cinematográfica y todo eso que salen en Xbox aunque no sean exclusivos. Y la verdad que no sé qué es lo que pasa en ese sentido, pero bueno, que en cuanto a exclusividades no os preocupéis, que Microsoft va a ser la que más tenga con absoluta diferencia. Pero bueno, lo dicho, siempre viendo lo malo, viendo las fallas, es decir, en quien más géneros te va a abarcar es en quien se ve falto de género, curiosamente, y en quienes tienen muchas carencias en ciertos géneros no hace falta porque tienen los mejores juegos del mundo. No sé, yo son cosas que no termino de entender, pero bueno, a partir de aquí ya sabéis que en la caja de comentarios podéis dejar vuestras opiniones sobre qué es lo que esperáis sobre juegos de este tipo, si veis necesario que Xbox haga muchos o con que abarque un par de sagas y todo eso sería suficiente, no lo sé, lo dicho. Todo eso en la caja de comentarios como siempre, y también os invito a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.